Buenos días, nos encontramos con el ministro designado de Economía, el señor Felipe Chatman. Bienvenido a este espacio. Queremos hacerle unas preguntas ya sabiendo que dentro de poco va a asumir uno de los cargos más importantes del gabinete del presidente electo José Raúl Mulino. Quisiéramos empezar esta conversación un poco sabiendo cuándo y cómo lo contactó el presidente electo para proponerle ser su ministro de Economía. Al día siguiente de las elecciones, el 6 de mayo, me contactaron temprano el 6 de mayo y envió un emisario de su entera confianza al cual le di cita el día martes y fue quien me comunicó el mensaje del presidente electo. Por supuesto, muy honradamente lo recibí con un mensaje tan desprendido de parte del presidente electo y accedí a reunirme con él. Pocos días después tuvimos una reunión en privado, él y yo, en el cual tuvimos una excelente conversación, muy franca, donde realmente compartimos una visión del país. Compartimos cuáles son los principales retos más inmediatos que tiene el país y el deseo y la voluntad de hacerle frente a esos problemas. De allí, obviamente, me tomé unos días, el presidente electo amablemente me dio el espacio de reflexión necesario. Para mí era fundamental contar con el apoyo completo de mi familia, que se los agradezco, lo recibí. Esas son las personas que muchas veces me agradecen a mí, pero ellos realmente son los más realmente a quienes hay que agradecer, empezando por mi esposa, que es mi confidente y mejor consejera. Y de allí me encuentro hoy en día en esta silla conversando contigo. ¿Hubo alguna condición de lado y lado para que usted aceptara el cargo? Tanto como condición, no. Yo creo que fue una muy buena conversación, en el cual creo yo que lo importante más que condición es que hubiera realmente coincidencia en el diagnóstico del país, los temas más apremiantes, posiblemente cómo atacarlos, cómo priorizarlos. Así que en ese sentido yo no las llamaría condiciones, sino una coincidencia de nuestra visión y pensamiento. ¿En qué se podría parecer su gestión o en qué se diferenciaría de la del ministro saliente Héctor Alexander? Bueno, lo primero es que quisiera yo contar con pleno respaldo del presidente de la República, del Consejo de Gabinete y una armónica y respetuosa relación con la Asamblea de Diputados que nos permita hacer cosas buenas por el país. Eso para mí sería lo ideal. Y yo creo que habiendo tenido eso que acabo de comentar, la historia o la gestión del ministro Alexander hubiese sido otra. ¿Qué pasará con su práctica privada y cómo tener el país la certeza de que no habrá un conflicto de interés entre lo que usted ha hecho hasta ahora y lo que va a hacer a futuro? Porque eso ha sido la característica de más de 50 años de los socios de Indesa. Eso está en nuestro ADN y nunca va a cambiar. Y mis socios, aprovecho para comentar que también han sido muy generosos. Yo obviamente les dejo un vacío importante, que están supuestos a asumir más horas de trabajo, más responsabilidad, más visibilidad en representación de la firma, lo cual yo estaré tremendamente agradecido. Y obviamente muy celosos de los potenciales conflictos de interés reales y percibidos. ¿Cuándo se podría recuperar el grado de inversión? Eso es algo que le preocupa a todo el país. ¿Y qué se necesita realmente hacer para que esto suceda? Ok, esa pregunta se la debemos hacer a Fitch, pero que me la pregunta a mí. En su último reporte tienen un cuadro bien interesante donde colocan el tiempo que le ha durado a muchos países recuperar el grado de inversión. Y el rango es amplio. El promedio, simple, no sé si es ponderado, pero el promedio es 7.7 años, si no me falla la memoria. Y ahí encontramos países, casos muy interesantes. Islandia le tomó 2 años, Croacia, Lituania, y así hay varios que les tomó poco tiempo, otros les ha tomado más de 7 años. Obviamente el entusiasmo nuestro sería poder lograr lo que esos países lograron, estar más del lado
de los países que lo lograron en poco tiempo. Nuestro compromiso es hacer lo que esté a nuestro alcance para que esa meta se alcance en el menor tiempo posible. Año electoral. Yo como persona particular, ciudadana, quisiera comprarme una propiedad. Como empresa quisiera hacer una gran inversión. ¿Qué recomienda Felipe Chatman, el consultor y el ministro designado? Confianza. Yo creo que lo fundamental es que el país necesita confianza, confianza, confianza y optimismo en el futuro. La confianza es esencial para generar crecimiento económico, pero sobre todo, para generar progreso social y desarrollo humano. Eso es fundamental. La confianza en el ámbito económico se traduce en dinamizar la economía a través de la inversión y el consumo privado, tanto de personas, hogares, empresas. Y empresas, eso incluye empresas de todo tamaño. Este país, la mayoría de las empresas son medianas, pequeñas y micros. En la medida que esas empresas, que esas personas compartan este entusiasmo, como por ejemplo muchos panameños lo compartimos y sentimos eso cuando decidimos la expansión del canal, que es una decisión de país, no de un gobierno. Y realmente eso puede propiciar, en alguna medida, catalizar ese mejoramiento de nuestras condiciones de vida. Pero sí que se frena en un año electoral el ritmo de la inversión, ya sea por parte empresarial o personal. Sí, yo creo que sí. Buena observación. Nosotros analizamos el comportamiento de la economía en todos los años electorales desde el año de la elección de 1994. Todos esos años la economía creció, menos que el año anterior, pero no hubo contracción. Y en este caso, ya la elección se acabó. Yo creo que la gente está pasando la página. La gente ahora está mirando del segundo semestre en adelante. Por supuesto que queda mes y medio de aquí a entonces. Ahora, mes y medio desde un punto de vista de una visión de mediano y largo plazo es poquísimo tiempo. O sea que yo creo que la posible incertidumbre que normalmente genera un torneo electoral ya agotó o está llegando a su fin. Le falta muy poco tiempo para que esté completamente agotada. Hablando de lo que resta del año, dentro de los 6.000 millones de dólares destinados a gastos personales en el presupuesto del 2024, el MEF había calculado más de 4.000 millones en planillas. ¿Usted piensa que esa proyección seguirá siendo parte del presupuesto que usted manejará? No sé. Yo les pido que esperen después del 1 de julio. Yo obviamente estaré manejando la transición con el doctor Héctor Alexander, con quien afortunadamente tengo una muy buena relación y comunicación, no de ahora, sino de siempre. Y yo se los haría un paragón muy sencillo. Es como si un médico de lejos o hiciera, por ejemplo, una consulta por Zoom y solamente viera laboratorios del paciente, pretenda tomar una decisión sin hacer un examen clínico y si realmente interactuar con el paciente y verlo personalmente. Es algo similar, es decir, yo tengo los datos, lo equivalente a las pruebas, a los laboratorios de sangre, pero debo acercarme a corroborar que lo que estamos viendo en efecto es 100% así. Quisiera meterme un poquito más profundo en este tema del presupuesto porque cuando se presentó el gobierno hizo un presupuesto que implicaba una maniobra financiera, como le han llamado algunos, de casi 4.000 millones de dólares. Eso fue lo que determinaron que no se ejecutaría al finalizar este 2024, según el MEF, porque se trataba de un año electoral, pero en realidad esta subejecución se debe básicamente a que los ingresos no van a poder alcanzar el nivel de gastos que se ha proyectado. ¿Qué hará usted con este presupuesto? Lo primero es trabajar muy duro, como decía Winston Churchill, prometer sangre, sudor y lágrimas, pero mirando hacia adelante. Yo no me voy a detener a llorar sobre la leche derramada y
y asignar responsabilidades al pasado. Mi responsabilidad a partir del 1 de julio es enfrentar el presente y el futuro. ¿Cómo cree que se va a poder cumplir con la ley de responsabilidad social fiscal? Déjeme llegar al 1 de julio. Debemos examinarlo. Y después del 1 de julio, dame unos 60, 90 días y con mucho gusto y con propiedad y responsabilidad, no voy a especular, trato de responder esa pregunta, que es muy válida y a mí me preocupa. La compra de Bayano, hablando de la crisis hídrica, se barajó como una posible solución a la crisis del agua. ¿Usted observa esto como algo potable o posible? Bueno, eso es un tema que no está dentro de directamente, si lo vemos estrictamente desde el punto de vista de un plan hídrico, no le compete al MEF hasta el momento en que se acerca a la esfera de las finanzas públicas. Yo creo que primero viene la evaluación país estratégica que lo ha mencionado el presidente electo de la República. De ocurrir eso y que esas sean las decisiones estratégicas que tome el país para atender los problemas tanto de consumo humano como para el canal, que representemos que el canal es una fuente importantísima de recursos para los panameños. De cada dólar que recibe el Estado panameño, bueno, en pandemia fue 30 o más centavos por cada dólar. O sea, imaginémonos eso. Pensemos el individuo que tiene en casa un presupuesto de $100 o balboas y que pierda $30 de eso. Es mucho dinero. Y tenemos que estar celosos de ver cómo cuidamos eso y cómo lo balanceamos. Y ahí vienen, obviamente, aspectos que le competen a otras partes del Estado panameño. Y en el MEF, como mencioné, cuando venga y se acerque al ámbito financiero y ahí encontrará un aliado dispuesto a ayudar. Usted ha mencionado varias veces al ministro Alexander. Cuénteme un poco de qué ha hablado con él. Usted lo ha mencionado. Ambos lo hemos mencionado. ¿De qué ha hablado con él durante estos días? Empezamos a conversar para iniciar una transición de alta colaboración, de franco intercambio de información y lo que he recibido es altísima receptividad. Cuando usted entre a ese despacho, ¿cuáles son esas cifras claves que necesita saber? ¿Cuánto tiempo tiene el programa? Muchísimas. Obviamente lo más apremiante es entender, a ver, y hay que priorizar. No podemos atender todo simultáneamente porque no logramos nada. Primero tenemos que iniciar por lo urgente y después lo importante. Obviamente lo más urgente es la ejecución del presupuesto en la segunda mitad del año. Hay que entender eso muy bien. Cuál es el estado o la situación de los ingresos y qué podemos esperar de los gastos. Y como decimos en buen panameño, cómo hacer para cuadrar el círculo. Es decir, con el dinero, con el escaso dinero que tenemos, cómo lo asignamos y cómo tomamos las decisiones. Después de eso tenemos que concentrarnos en trabajar en un presupuesto o paralelamente para el año 2025, simultáneamente en un plan a 5 años de las finanzas públicas. Así que yo diría que esas son las tareas más apremiantes. Siguiendo con este mismo punto, ¿qué información usted cree que se necesita transparentar desde el Estado? Todo lo que elimine la especulación. En ausencia de información, todos los ciudadanos especulamos. Toda la información que ayude en transparencia, que realmente agregue valor a la sociedad para entender qué está pasando, a no especular, yo soy muy creyente en ello. ¿Cuándo piensa usted que sería el deadline o el momento límite para tomar una decisión respecto a la Caja del Seguro Social sin que sea demasiado tarde o más tarde de lo que se ha manejado hasta ahora? Bueno, yo he venido hablando de eso desde hace tiempo. A mí me hubiera gustado ver el problema atendido desde hace 15 años. Han pasado 3 gobiernos y no ha ocurrido. Pero bueno, no vamos a llorar sobre la leche derramada. Es lo que es. Es un tema apremiante. No es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Es primeramente responsabilidad de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, de quien lleve la dirección, de los pensionados, de los cotizantes,
del presidente de la República, y en la medida que pidan o se necesite la participación de este servidor, van a contar con todo mi apoyo y una voluntad irrestricta de ayudar para atender el problema. ¿Usted piensa que las calificadoras han sido injustas con Panamá o nos han dado un sorbo de realidad con sus últimas apreciaciones sobre la política fiscal y económica del país? Mira, ya me quieres meter en problema y no he iniciado. A ver, broma aparte, a mí no me sorprendió la decisión de Fitch. Paso a comentar. La situación fiscal de Panamá fue un proceso largo, no es algo que ocurrió súbitamente. A Panamá le tomó 12 años alcanzar el grado de calificación de riesgo de grado de inversión y 12 años más o menos perderlo. O sea, son procesos muy largos. Ya mucho antes de la decisión de Fitch, la cotización de los bonos globales de Panamá ya se cotizaban a precios similares a países que no cuentan con grado de inversión. Entonces era previsible que eso iba a ocurrir. Donde no teníamos consenso era cuándo iba a ocurrir. La decisión de cuándo hacerlo es personalísima y unilateral. Y yo desconozco los criterios en ese consejo de decisión de Fitch en un ámbito privado que los llevó a tomar la decisión y yo lo respeto. Yo creo que es secundario si yo esté de acuerdo o no en la decisión que hayan tomado. Voy a volver al tema del déficit porque me gustaría saber cómo reducimos el déficit si la recaudación tributaria es casi 10% menor al promedio de América Latina. Me refiero al caso panameño. No, eso no se llama la recaudación tributaria, sino es la presión fiscal. La presión fiscal sí, es sustancialmente menor, pero eso hay que tomarlo con un grano de sal la medición. Y no voy a entrar aquí a discutir, pero el número, el cálculo de eso es complejo, pero sí, es relativamente baja, comparado, o es más baja, digamos, que el promedio o la mediana de América Latina. Pero paradójicamente, ahí no está la solución. Ojo, levantar ese número no garantiza el resultado de finanzas públicas distintas. Si no, los invito a que vean el caso de Costa Rica, el caso de Brasil, el caso de Colombia, y los números no mienten. La solución no está allí. Es una combinación de factores. Ser más eficiente en los ingresos, igualmente ser muy eficiente en el uso de los recursos. Es decir, esa crítica permanente que tienen las instituciones financieras internacionales sobre eso, yo la recibo y la he conversado con ellos por años. Pero cuando examinamos otros países, vemos que la solución no está allí. Costa Rica tiene, por ejemplo, una presión fiscal muy superior a Panamá y ha tenido situaciones fiscales más difíciles y más apremiantes que Panamá por décadas. Por décadas. Así que nuevamente, yo tomaría eso con mucho cuidado. Esa eficiencia de la que usted me habla, ¿cómo se podría visibilizar una vez usted llega al MEP? 3 cosas claves que usted Visibilizar es recaudar más con la misma regla del juego. Esa es sencillita. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que utilizando las herramientas disponibles en el siglo XXI. Obviamente, mucha tecnología. Nos podemos apalancar en muchísima tecnología. Inclusive cosas sencillas como la colaboración de los ciudadanos. ¿A cuántos no hemos vivido la experiencia de llegar a un comercio y le pregunten, Yolanda, ¿usted quiere factura fiscal? Y se la cobran, pero usted quiere factura fiscal y el ciudadano debe decir, sí, yo quiero factura fiscal. ¿Usted piensa que ha habido ha habido una resistencia en Panamá respecto a la modernización de la DGI? No sé si ha habido una resistencia. ¿Es cultural o es un tema más de territorios protegidos políticamente? No sé, ¿qué cambios anticipa usted que se podrían implementar en la DGI? Es una pregunta muy interesante. No tengo la respuesta. Tengo la tarea de investigarlo más para realmente comprenderlo. Así que yo creo que no sería justo aventurarme a contestar algo sin haber hecho la tarea completa. Todo parece indicar que en los primeros 100 días de gestión veremos un viaje a Nueva York. ¿Es un viaje para renegociación de deuda o exactamente? No. La palabra renegociación es palabra sucia en los mercados. Ok.
Refinanciamiento también lo es. Y Panamá no necesita hacer eso. No lo necesita, que nos quede claro. ¿Qué necesita Panamá? Cuando nosotros vayamos, lo primero es bajar el costo del dinero para el país, para el gobierno y para el sector privado. Eso se logra bajando la prima de riesgo país, generando confianza, compromiso. Ese sería el primer objetivo de un viaje a mercados y a las instituciones financieras internacionales. Un poco ser esa conversación en persona, cara a cara, para que vean el nivel de compromiso que tiene un grupo de seres humanos panameños con sus responsabilidades financieras. Okay. El contacto humano es fundamental. ¿Se prevé algún viaje a Washington para hablar con Fondo Monetario? Lo acabo de mencionar, Yolanda. Es sine qua non. Panamá necesita los dos. Y puedo adelantar que he recibido ya contacto realmente de un... No sé ni encontrar la palabra adecuada. A mí me sorprende la actitud colaboradora y favorable que hemos recibido tanto de actores importantes del mercado global, en el mercado de capitales, como de las instituciones financieras internacionales. Yo creo que es algo que el país debe, recibir con humildad y aprovechar. En estos viajes se pueden explorar fuentes de financiamiento innovadoras o nuevas fuentes de financiamiento. Por supuesto, por supuesto. Siempre y cuando sean en beneficio del país, por supuesto, claro que sí. Los mercados, a ver, el nivel de complejidad de los mercados van evolucionando a lo largo del tiempo. Y la complejidad de los mismos. Así que la respuesta es sí. A mí no me sorprenderá que a lo largo del tiempo se presenten oportunidades de realizar o tomar algunas decisiones hoy que no estamos conscientes que se pueden hacer, que nos pueden mejorar nuestro perfil de deuda de forma importante y mejorar los términos y condiciones para el país. Yo creo, sin lugar a duda. El país en este momento tiene el sustento para poder asumir una reforma fiscal, o esto no es un tema que esté dentro de... Nuevamente, eso es algo que yo, para contestarlo apropiadamente, debo estar allí. Debo tener contacto directo con el paciente para poder contestar eso. Hablando de la economía doméstica o personal de muchos panameños, hay un aumento de tasas que se sigue reflejando en un sinnúmero de préstamos, especialmente en los préstamos de hipotecas para muchos ciudadanos. Sí. ¿Cuál es el efecto de esta política de aumento de tasas para el panameño de a pie y también para la deuda pública? Me gustaría que finalizáramos un poco con su visión respecto a este tema. Aumento de tasas. En principio, el aumento de tasas, la política monetaria, el objetivo que busca es enfriar la economía, desacelerar el crecimiento económico. Eso es lo que busca Estados Unidos a través de su política monetaria, la Reserva Federal y su presidente Jerome Powell. Panamá no necesitaba eso, pero obviamente Panamá no tiene banco central y no emite moneda propia. Entonces, lo cual tiene ventajas y desventajas. Cuando sumamos las ventajas y desventajas, yo creo que Panamá eso es una enorme ventaja. Uno de nuestros costos colaterales es que si se mueven las tasas a nivel internacional, evidentemente nos afecta de forma tal que desacelera el crecimiento económico, porque hace más difícil aumentar el consumo y la inversión. No pensemos nada más en hipoteca. Una empresa como esta va a hacer una inversión importante en tecnología, por ejemplo, digitalización, y tiene que obtener financiamiento. No es lo mismo pagar esa inversión a 4% que a 7%. Entonces, hace que las inversiones tengan que ser lo suficientemente robustas para cumplir con ese compromiso. Mi anticipación es que las tasas de interés a nivel global van a empezar a bajar. Lo que no sabemos y no hay consenso es cuantía y tiempo. Yo creo que en Estados Unidos, a diferencia de Panamá, la guerra contra la inflación, que allá está más alta que acá, no la ha ganado todavía la Reserva Federal. A inicios de este año se esperaba que la Reserva Federal iba a mover sus tasas de referencia en 3 ocasiones este año. Ya los mercados están anticipando una y en el mejor de los casos 2. Sin embargo,
lo que a nosotros más nos importa no es la tasa de referencia de la Fed, sino cómo se traslada eso a los mercados. Y ya estamos viendo que los mercados, especialmente el mercado de deuda soberana americana, que emite el Tesoro de los Estados Unidos, ya las tasas de interés vía precios han empezado a descender levemente. O sea que ya los mercados están descontando eso, lo cual es una noticia muy favorable. Tanto en el mercado global como en Panamá va a tomar tiempo. Es decir, va a tomar tiempo de que el país empiece a recibir tasas de interés más bajas, las empresas y las personas. Eso es, lamentablemente, la arquitectura global financiera en el mundo que vivimos. Para finalizar, ¿cómo usted esperaría que lo recuerden como ministro? Lo primero, como dije ayer en una conferencia, lo primero yo quiero dejar un buen nombre para mis hijos y mi familia. Para mí eso es fundamental. Y que aprecien el tiempo que mi esposa y mis hijas le han regalado al país. Porque no van a tener a su papá y a su esposo por mucho tiempo. O bastante menos que antes. Para mí eso es lo principal. De allí que se reconozca o que al menos haya algún grado de aceptación de el inicio de cambios en la estructura fiscal y económica del país y que ojalá, mi gran legado es que haya un ánimo de continuar siguientes y subsiguientes gobiernos con muchas de estas políticas públicas y estrategias de país, no de un gobierno. Para mí esa sería la mayor satisfacción personal. Lograr un poco cambiar esa mentalidad, ese microchip del país de 5 años y que empecemos a adoptar algunas estrategias como panameños. No todas, los gobiernos cambian, eso es entendible, pero miremos los países más prósperos del mundo. A pesar de que cambien gobiernos, hay ciertos elementos que perduran a lo largo del tiempo. Ojalá, yo haré todo mi esfuerzo posible para que eso ocurra. Muchísimas gracias por esta sincera conversación. Con gusto.